tal, amigos? Hoy vamos a hablar un poco sobre la libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, libertad es la facultad de, la posibilidad, digamos, de poder hacer lo que uno quiera. Eso sería una definición así en bruto de la libertad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si todo el mundo hiciera lo que quisiera? Si todo el mundo hiciera lo que quisiera, eso se llama anarquía. Hay un videito mío que explico a grandes rasgos qué es la anarquía. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Uno no vive solo, vive uno por un lado y la sociedad por otro, ¿sí? En el fuero íntimo, los juristas dicen que para el lado de adentro, digamos, lo que rige es la moral. La moral es como la ley interior, por decirlo de alguna manera. Y del lado de afuera rige la ley de la sociedad en cuestión, que está implementada por un grupo reducido de personas que lo implementan para toda la sociedad, etc. Bien. ¿Qué es lo que pasa? De alguna forma, si uno va a vivir en sociedad, ¿por qué uno vive en sociedad? Bueno, los griegos decían que aquel que no necesita de nadie o es un dios o es un animal. Solamente los animales viven sin necesitar de nadie, o los dioses pueden vivir sin necesitar de nadie. Todos los que estamos en el medio de esa franja somos los famosos son politicón. Son politicón quiere decir seres políticos, es decir, necesitamos sí o sí interaccionar con otros y tener algún tipo de relación política con otros, porque si no, no sobreviviríamos, o habría muchos problemas. Ahora bien, ¿cómo se logra este asunto de digamos, regular o limitar de alguna manera las acciones de una persona para que no haya conflicto con los intereses o los derechos de otra persona? Bueno, para eso se usa la fuerza. ¿Quién usa la fuerza? Bueno, la fuerza, teóricamente, es potestad única y exclusiva del Estado. Es decir, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Es decir, que solamente el Estado puede aplicar legalmente la fuerza. Y recalco la palabra legalmente. ¿Por qué? Porque puede pasar que el Estado se exceda en su función de, se aleje del interés o del bien común y quiera defender los intereses de particulares. Y para ello utilizaría mal la fuerza, el monopolio de la fuerza que tiene el Estado. De eso vamos a hablar en algún otro video, ¿sí? Sobre cómo son los pesos y los contrapesos dentro de un poder, y se evita, digamos, que las tres formas buenas de gobierno, de las que ya hablamos, se conviertan en las tres formas anómalas o indeseables o malas de gobierno, ¿sí? Bueno, una cosa que hay que decir respecto a esto es la siguiente. Por definición, en países de legislación más moderna, por ejemplo Argentina, legislación más de avanzada, ¿no? Aunque ahora la legislación está retrocediendo un poco, se dice lo siguiente, y de hecho está escrito, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Es decir, cada nueva creación delictiva que no esté expresamente prohibida en los códigos está permitida. Por ejemplo, hay el caso famoso de unos pibes que se robaron el ataúd de alguien, una persona famosa, con el cadáver adentro. Y cuando se lo fue a juzgar, alegaron que no era delito porque no estaba prohibido en ningún lado. Y era verdad, no estaba prohibido en ningún lado. Así que quedaron en libertad. Así que bueno, eso sería para los ciudadanos. Los ciudadanos, digamos, pueden hacer lo que quieran mientras que no haya una previsión expresa. ¿Por qué? Porque son los más débiles. Mientras que el más fuerte, digamos, el sistema que hay en la Constitución para contrapesar esto es el siguiente: el Estado solamente puede hacer aquello que le está permitido, nada más. Esto es bueno mencionarlo, ¿por qué?
porque se ve que en la Constitución este mecanismo impide que el fuerte se abuse del débil, el fuerte que, o sea, igual el fuerte se va a seguir abusando del débil, pero por lo menos hay algunas trabas jurídicas para esto. Es decir, el Estado no puede hacer lo que se le ocurre en el momento que se le ocurre. Todo lo que... Esta es una discusión que yo tengo cada vez que me dicen que yo no puedo filmar. Por ejemplo, viene un policía y me dice, usted no puede filmar. Sí, puedo filmar. ¿Por qué? Porque el Estado solamente actúa por acto público. Por acto público. El Estado solamente, para cada cosa que hace, tiene que haber una resolución de una entidad, de un personaje, digamos, de alguien importante del gobierno, alguien con jerarquía suficiente, para ordenar ese acto. Y se hace generalmente por escrito. No como la UTN. La UTN hace los actos y no te escribe nada, porque no se hace cargo de las cagadas que se mandan. Vos le mandás carta, le solicitás todo y después te autorizan verbalmente, no te hacen un escrito diciendo debido a su carta de día tal, autorizamos tal cosa. No, eso jamás pasa. ¿Por qué? Porque no se quieren hacer cargo, ¿entendés? Bueno, eso está mal. El Estado solamente puede actuar por resolución y por acto público. Y los actos públicos, por una cuestión de transparencia, tienen que ser certificables. Y por ende tienen que poder ser filmados, tienen que poder filmarse. Y es una discusión que yo siempre tengo con todos los policías y con todo el mundo que me dicen, no, usted no puede filmar. Sí que puedo filmar. Es más, debo filmar, porque es una cuestión de transparencia. En la transparencia, y no solamente la transparencia, el hábito de transparencia hace que el gobierno no pueda hacer lo que quiera y no pueda abusar de su poder. ¿Se entiende? No puede avasallar a otros, a todos los demás, digamos, que son más débiles. Así que recuerden bien esto y anótenselo. Ustedes, cuando ustedes le digan, ¿usted no puede filmar? Sí, yo puedo filmar porque esto es un acto público, siempre y cuando lo haga el Estado, ¿no? Esto es un acto público y los actos públicos deben ser certificables. Y para certificarlo yo filmo. Por ejemplo, en la ruta, cuando el policía te viene a hacer una multa, vos tenés derecho a filmarlo. ¿Por qué? Porque es un acto público. El Estado solamente actúa por actos públicos. A menos, por supuesto, que haya una emergencia y no haya tiempo de hacer una resolución. Digamos, si hay un incendio, el bombero te patea la puerta, te la rompe toda adentro y te apaga el fuego. ¿Está bien? Hay algunas excepciones, por ejemplo, en cuestiones de seguridad nacional no se publicitan. Por ejemplo, los actos de espionaje que digamos no deberían ser legales, ningún país debería espiar a otro, pero todos lo hacen, y como todos lo hacen, ninguno puede dejar de hacerlo, ¿se entiende? En ese caso eso no se publicita, no es que sale no es como en Argentina que te sale en los diarios la lista de los agentes secretos. Eso es, solamente en Argentina pasan esas cosas súper estúpidas. En otros países no pasa eso. Y claro, no te dicen vamos a espiar a fulanito. Te terminás dando cuenta igual. Por ejemplo, en Francia pasó que el Estado francés es muy centralizado y muy... le encanta espiar a sus ciudadanos. Entonces, ¿qué pasó? Habían reprogramado las centrales telefónicas para que graben en la casilla de mensajes las conversaciones que los ciudadanos tenían. Entonces después iban con un disco rígido y se llevaban todos los archivos. ¿Qué pasó? Lo hicieron tan mal los pelotudos que le llegaba a los usuarios la factura de usar la casilla telefónica. ¿Entiendes? O sea, le cobraban, el sistema automáticamente, no porque alguien se lo haya dicho, el sistema automáticamente le mandaba facturas a los usuarios. Los usuarios decían, che, ¿qué pasa? ¿Por qué me está llegando esto si yo no contraté este servicio? Y se ponían a averiguar, y era porque los estaban espiando. O sea, los franceses son tan pelotudos que no lo pueden ni mandar a espiar. Bueno. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? El Estado tiene que procurarse el monopolio de la fuerza, ¿sí? Y la fuerza se la da la legalidad. También se la da digamos, una necesidad estructural. Digamos, para que el Estado funcione necesariamente tiene que tener el monopolio de la fuerza, porque si no, no funcionaría. Más allá de que tenga derecho legal o no. ¿Podría funcionar un Estado sin necesidad de la fuerza? Bueno, quizás sí, pero para ello debería haber... yo alguna vez hablé de esto, sociedades con maldad y sociedades sin maldad. Tendría que haber una sociedad sin maldad. En una sociedad sin maldad no se necesita la fuerza. Pero ¿qué es lo que pasa? Las sociedades sin maldad son muy susceptibles a, por ejemplo, no sé, un virus informático. Una computadora que no tiene antivirus
cualquier virus informático hace estragos, o sea, se adueña de todo dentro de una sociedad sin maldad y sin monopolio de la fuerza y sin que el Estado pueda, o sea, en una computadora, por ejemplo, el sistema operativo es el Estado, digamos, y el antivirus vendría a ser una especie de policía, que es el que ejerce el monopolio de la fuerza. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en algunas sociedades? Bueno, en algunas sociedades ocurre que ciertas instituciones dentro de la sociedad adquieren más poder del que tiene el mismo Estado. Por ejemplo, la droga en México. La droga en México tiene, no digo que más poder, pero tiene un poder equiparable al del Estado. Entonces ya el Estado no tiene el monopolio de la fuerza, ya tiene que compartir la fuerza con otro que le es antagónico, porque ni siquiera es hay alguna posibilidad de asociación. En algunos países, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son contratadas, no son estatales, son privadas. Ahí habría el monopolio de la fuerza, estaría privatizado, pero el comando de esa fuerza tendría que estar en poder del mismo Estado, ¿no? Que es una forma válida, se puede hacer así también. Acá en Argentina se habló mucho de privatizar las Fuerzas Armadas, pero nunca se hizo. La ventaja de privatizar las Fuerzas Armadas es que vos, por ejemplo, los mandás a la guerra y si pierden, no les pagas. Y listo, es como una empresa privada. Si no cumple con lo prometido, no cobran. Es así. Bueno, entonces dijimos que el que regula la interacción entre las distintas personas, para evitar un exceso de unas sobre otras, para evitar abuso del derecho, para evitar que una sea más fuerte que otra y le imponga su voluntad, justamente es eso. Hay como una especie de poder superior que regularía, digamos, equilibraría a todos los habitantes. ¿Qué es lo que puede pasar también? Puede pasar el famoso tema de los gobiernos títeres. El gobierno títere es un gobierno que aparenta, como la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, ¿vieron? Aparenta estar a favor del pueblo, pero en realidad está a favor de intereses extranjeros. O sea, traicionan a sus patrias correspondientes y venden su accionar a grupos extranjeros. Como ha pasado siempre en los golpes de Estado acá justamente hay un gran chiste, un chiste viejo que dice que el único país del mundo donde no hay golpe de Estado es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay embajada norteamericana en Estados Unidos. ¿Se entiende? Es un chiste. Así que bueno, es así. Esa es otra forma en que el monopolio de la fuerza, en vez de servir a los intereses de interés común, digamos, sirve a intereses foráneos. Y bueno, es así. El tema de la libertad es necesario estudiarlo. Es necesario estudiarlo porque ¿dónde termina mi libertad? Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. O sea, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Si yo viviera solo en el planeta Tierra, no haría falta, digamos, ningún sistema jurídico. Yo hago lo que quiero y se terminó. O si hubiera tan pocas personas como había en la Edad de Piedra, tan pocas personas en la Tierra, uno podría hacer prácticamente lo que quisiera, porque la probabilidad de encontrarse con otra persona o de afectarle de alguna manera, o sea, yo corto un árbol y que habiendo millones y millones de árboles, que esa falta de ese árbol le afecte a otro, las probabilidades son insignificantes. Entonces ahí sí podría haber no una necesidad de un ente superior. Recién cuando las tribus empezaron a crecer y empezaron a guerrear entre sí, empezó a necesitarse de algún... En realidad ganaba el más fuerte o el más habilidoso o el que mejor hacía las cosas, pero había necesidad de un ente superior. En Europa, por ejemplo, el ente superior era el Papa. El Papa era el que dirimía los conflictos entre digamos, distintas poblaciones que se peleaban. Y el que se hacía el loco juntaba a todos los otros, iban y los cagaban a palo y se terminó. Así era como se dirimía. En el Japón
medieval también, el emperador era una especie de papa, digamos, que hacía exactamente la misma función, dirimía y equilibraba. Y bueno, ¿qué pasaba? Que a veces el emperador se convertía en títere de alguno de los yogunes. Entonces ahí volvíamos otra vez a lo mismo. El interés teórico del emperador era el bienestar de toda la población de todo Japón. Pero ¿qué pasa? Algunos países no fueron totalmente unificados. Por ejemplo, Italia nunca fue un país totalmente unificado hasta recientemente. Sí, España sí fue un país unificado. Los reyes católicos cagaron a palo a todos los demás y dijeron, bueno, nosotros somos los reyes de este país y los límites son estos, y se terminó. Con la misma lengua, misma moneda, misma escritura, mismo sistema métrico, mismo todo. Y listo. Pero en Italia eso no pasó. Pasó muy tarde en la historia. Así que, bueno, es así. El tema de la libertad hay que... O sea, siempre va a haber alguien que va a tratar de sacarte la libertad. Siempre. Siempre hay personas que quieren tener más de lo que les corresponde y que quieren lo que tienen los demás y que quieren, digamos, conspiran para que los demás tengan menos libertad para tener ellos más poder. No sé si más libertad, porque el poder en realidad también es una prisión. Por ejemplo, la libertad de un monarca. ¿Cuánta libertad tiene un monarca? Muy poca. ¿Por qué? Y porque está siempre expuesto a todo, a la crítica, a atentados, a difamaciones, a enfermedades, a un montón de cosas que afectan o amenazan su simple existencia. Entonces, si bien son monarcas y son garantes de la libertad y todas esas cosas que después no se cumplen, pero bueno, por ejemplo, el rey de España, yo, a pesar de que es mi rey, tengo que decir que es un chupapija de los yanquis. O sea, y España, que alguna vez fue un gran imperio y que podría volver a serlo si se pusieron las pilas, no es un país donde los españoles tengan libertad. No tiene ninguna libertad, porque el rey, que es el encargado de defender su libertad, está complotado contra enemigos de España. Entonces, ¿qué querés? Así no vamos a ningún lado. Y bueno, hay que tener cuidado con eso, porque siempre va a haber alguien que va a querer sacarte tu libertad y sacarte tus derechos. Bueno, los derechos, ¿qué son los derechos? Los derechos son cuestiones básicas. Para la satisfacción de tus necesidades básicas, vos tenés cierto grado justamente de libertad para hacer ciertas cosas que te permiten tu subsistencia, y que impiden el choque, en teoría, ¿no? Porque después viene el otro problema, que es el abuso de derechos, que también podemos hablar. Impiden, en teoría, que vos entres en conflicto con otro, por alguna cosa, por algún motivo. Así que bueno, y eso hay que vigilarlo, porque siempre va a haber alguien ávido de sacarte algo, y entre esas cosas que te sacan es la libertad. La libertad, por ejemplo, de tener un buen trabajo, de fabricar cosas que el mundo necesita. Por ejemplo, en Argentina podría fabricar sus propios ferrocarriles, pero no importa qué gobierno sea, si de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de adelante, de atrás, siempre todos los gobiernos van y le compran trenes a China. ¿No? ¿Por qué le compran trenes a China? ¿Qué tiene China que no tenga Argentina? ¿Es que los átomos de hierro de China son mejores que los átomos de hierro de Argentina? ¿Que es un isótopo diferente? ¿Cuál es el problema de que no se pueden hacer planchas de metal en Argentina? ¿Cuál es el problema de que la agitación térmica no funciona en Argentina y en China sí? La máquina de soldar, la inducción magnética funciona en China y en Argentina no. ¿Cómo es? ¿Cuál es los ingenieros argentinos no saben sumar, no saben restar, no saben usar programas de diseño? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se pueden hacer trenes acá en Argentina como se hacía en la época de Perón? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? La verdad que no lo entiendo, que alguien me lo explique, por favor, porque si vos me decís, bueno, un rodamiento, que lo mejor es comprarlo en, qué sé yo, Alemania. Bueno, está bien, el rodamiento lo compramos en Alemania, pero todo lo demás, los rieles, los durmientes, compran durmientes en el extranjero. ¿Saben qué es un durmiente? Es un poco de cemento con un fierro en el medio, ese es un durmiente. Lo compran en el extranjero. Y vos decís, escuchame una cosa, ¿qué me estás cargando? Bueno, el argentino, que podría tener la libertad
y incluso el derecho de trabajar en la industria nacional y fabricar sus propios trenes, no, ese derecho es cortado por la enajenación en pos de un gobierno extranjero que no tiene nada que ver. O sea, no hay ningún motivo por el cual los trenes tengan que ser chinos. Es más, si los argentinos hiciéramos buenos trenes, podríamos importarlo. Toda Latinoamérica podría usar trenes argentinos. Bueno, y no se quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque no se quiere hacer eso. Porque otro país te está sacando la libertad que vos tenés de ganarte la vida y de hacer más eficiente tu forma de vida y de vivir mejor. Eso también es una forma de sacarte la libertad. Sacarte fuente de trabajo y sacarte soberanía. Bueno, amigos, lo dejamos acá con el tema de la libertad. Hay mucho más para hablar de la libertad, quizás hagamos otro videito. Espero que les haya gustado, le den like, se suscriban, compartan, comenten, le den a la campanita y bueno, les mando como siempre un fuerte abrazo.